nosotros habíamos presentado anteriormente la primera comunicación de cambio climático, ¿verdad?, con el fin de presentar la simulación del futuro clima del Paraguay a través de escenarios climáticos. Ahí habíamos hablado, por ejemplo, que los escenarios climáticos estaban proyectados para el 2020, para el 2050, y ya había dicho el representante de Argentina que no nos sirve proyectarnos tan lejos cuando somos países subdesarrollados, como Paraguay lo es, ¿verdad?, donde primero es muy difícil proyectarle al particular que apenas sabe si va a tener o no cosecha, si va a tener o no que comer, ¿verdad?, que cuidaba el medio ambiente porque en el 2050 va a pasar tal cosa. Es muy difícil eso cuando no hay una educación ambiental preparada, cuando no hay una respuesta al gobierno y cuando los propios sectores involucrados no le dan la seriedad debida. Entonces, inclusive hoy en día, bueno, eso se cambió a proyecciones de a 5 años, ¿verdad? Y fue una de las salidas que encontramos para poder trabajar realmente con lo que son las realidades de nuestro día a día. Paraguay está dividido en 4 regiones a los efectos de determinar cuáles son los efectos de vulnerabilidad, y los cambios de temperatura y precipitación anual de las 4 regiones estaban para la primera presentación en escenarios IS92 proyectadas al año 2050. Tenemos todos los escenarios de variación temporal de temperatura y demás. Hoy en día estos resultados están en la oficina, ¿verdad? Se están dando en los otros sectores, pero más bien como, bueno, vamos a agregarle también el tema de cambio climático, o vamos a pedir estos informes, no se ve como algo obligatorio. Se deberían de considerar dentro de las políticas nacionales, ¿verdad?, la variable del cambio climático. Ustedes saben que cuando nosotros estamos considerando políticas de Estado, de producción, de salud y demás, tenemos que estar teniendo todas las variables. Es cierto que el cambio climático es uno de los tantos factores que se tienen que tener en cuenta, e inclusive el cambio gradual del clima es algo que normalmente se da. A lo mejor no es cierto que dentro de 2 años nos estemos derritiendo todo, pero sí es cierto que un 0,5 grados que aumente genera una situación de impacto sobre la producción, sobre salud, sobre nuevas enfermedades, sobre diversos factores que no se están teniendo en cuenta, por lo menos en Paraguay. ¿Cuál es la situación actual? Nosotros presentamos la segunda comunicación de cambio climático, bajamos los escenarios a proyectos de a 5 años. Se tiene un convenio con la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, para crear un laboratorio de investigación atmosférica y problemas ambientales para el desarrollo de los escenarios climáticos. Se está utilizando la corrida al PRESIS con infraestructura de la FACET, y estamos trabajando, por ejemplo, con la cooperación sur-sur a nivel, digamos, regional. ¿Cuáles son las actividades previstas? Selección de los escenarios socioeconómicos, de los horizontes temporales, de la resolución espacial y temporal, y con las variables a estudiar que son temperatura, precipitación, presión atmosférica, etc. ¿Para qué? Para construir tablas y mapas de los escenarios anuales por meses y por años. Es decir, nosotros en Paraguay todavía estamos en la parte científica después de 10 años de trabajo para preparar los escenarios, para trabajar en lo que es científicamente los elementos que necesitamos para saber la vulnerabilidad que Paraguay tiene con respecto al cambio climático y las adaptaciones que tenemos que tomar. El problema es que no se trabajó políticamente. Es decir, no estamos trabajando, no estamos haciendo lobby para que las otras instituciones públicas tengan en cuenta los cambios climáticos. Y asimismo también aprovechemos que allá arriba están con un remordimiento de conciencia muy grande, y que si nosotros decimos, bueno, en el arroyo tal está habiendo un incremento de tales vectores que causan tal enfermedad, como consecuencia de una variación de temperatura X, o hay eutrofización en las aguas porque aumentó el calor, y eso se puede deber al cambio climático, y van a venir los proyectos, van a venir los programas para ayudarnos a trabajar con respecto a esas realidades. Entonces no estamos teniendo una visión amplia de lo que es la situación del cambio climático, y no estamos logrando hacer entender al ciudadano que el cambio climático no es el calor que está teniendo el oso polar allá arriba,
no es los árboles simplemente que se están echando en la Amazonia, sino que el cambio climático está en la industria, está en la agricultura, está en el sector salud, está inclusive, ¿por qué no decirlo?, yendo ya a otros extremos, en el sector educativo, porque es sabido que la persona que están en climas más calurosos tiene menos capacidad de concentración. Es sabido que un niño del campo tiene que caminar 10, 20 kilómetros para llegar a su escuela. Entonces son realidades, porque el niño enfermo no puede aprender, porque el niño enfermo no puede llegar al colegio, porque si hay sequía o si hay problemas de producción en la chacra, simplemente se quedan todos los hijos, no se van. Entonces, lastimosamente, esa intersectorialidad, esa relación causa-efecto, donde están todos los sectores concatenados y que lastimosamente en medio ambiente estamos en todos. Esa es nuestra realidad. Tenemos metas, tenemos programas, pero nosotros consideramos que Paraguay debe determinar los lineamientos para la adaptación al cambio climático dentro de una política nacional. Tenemos que lograr que nuestra política ambiental no sea por un decreto, sino que sea por ley, que dentro de esa política ambiental entren los lineamientos para cambio climático, ¿verdad? Y nada más que nada, proyectar también esto a nivel regional, porque vemos también que Paraguay es chiquitito. Cuando Brasil habla de sus corridas y cuando Brasil habla de sus realidades, que más que menos le toca un poquitito a Paraguay. Cuando Bolivia lo hable también, cuando Argentina lo habla también. Entonces, trabajar en una posición uniforme a nivel regional que contemple medidas de adaptación de conformidad a los resultados de la vulnerabilidad de la región como consecuencia del cambio climático. Es decir, lo que nosotros queremos plantear desde la Secretaría del Ambiente es ese déficit que yo les cuento y ese catarsis que hice con ustedes con respecto a nuestra realidad de la Secretaría del Ambiente, ¿verdad? Aprovechar el tema, la temática y la problemática del cambio climático como para agarrarnos de eso, porque es una realidad que lo estamos viendo, contarle a la gente de que eso que están sufriendo en el sector productivo, que eso que están sufriendo en el sector salud, viene como consecuencia del cambio climático, y forzar a las otras instituciones a juntarnos de esas 19 instituciones y tratar de conseguir de los países más desarrollados, que son los generadores de todos los problemas que tenemos, los generadores sí del aumento de la problemática del cambio climático, para que nos ayuden, ¿verdad?, a generar políticas y a fortalecer lo que es la parte de educación ambiental y la parte de políticas ambientales. Paraguay todavía está en 1972. Paraguay todavía está en la Conferencia de Estocolmo, donde hay que proteger al ambiente. No llegó a Río de Janeiro con desarrollo sustentable. En Paraguay se cree que la Secretaría del Ambiente es una sucursal de Greenpeace, ¿verdad? Entonces, nuestros funcionarios hoy en día, con sueldos bajos, con muchas falencias y muchos problemas, se acomodaron y se quedaron en la posición del proteccionismo a ultranza, donde se ve a la Secretaría del Ambiente como un obstáculo para conseguir un préstamo en el BID, como un obstáculo para abrir una empresa, como un obstáculo para trabajar con licencias o con proyectos, cuando debería de ser una ayuda para trabajar en base a realidades que estamos sufriendo hoy, para generar salidas.